Sale, querida y amada tripulación, este es el primer video oficial del canal. Recordemos que anteriormente ya habíamos intentado subir algunos, pero YouTube nos odias, ¿verdad? Ahora sí, este es el primer video oficial y qué mejor manera de pasarlo, de llevarlo con mis queridos, amados amigos. Julieta Salazar. Julieta, ¿cómo estás? Hola, hola, Manny. Hola, un saludo, Johnny. Bueno, un saludo para toda la tripulación de esta nave insignia. Es un placer estar aquí. Un saludo caluroso, muy, muy grande desde esta tierra hermosa de Colombia. Y por supuesto, Uruguay, el guapísimo Ginny. Ginny, cuéntanos, ¿cómo andas? Hola, bueno, un gusto, la verdad, estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, por suerte, desde acá, desde el sur del continente, comunicándome hacia el norte del continente, que Ajá. es donde estás tú, Manny. Así que un saludo grande para todos y un gusto. Muchas gracias y un placer estar acá compartiendo el programa con ustedes. Sí, sí, sí. Bueno, como saben, este programa es de Trekkies para Trekkies y hoy estamos celebrando algo muy especial. Cualquier Trekkie de corazón de hueso colorado conoce que se celebra en este día. El primer contacto. Claro, todos conocemos a Zefram Cochrane, los primeros contactos que se hicieron con los vulcanos, con muchas otras especies. Pero fuera de Star Trek, ¿hubo primeros contactos? Claro que hubo primeros contactos. ¿Cómo se llevaron? ¿Fueron tan diplomáticos? ¿Hubo guerras? ¿Acaso alguien perdió su empleo por escribir mal un guión? Eso es algo que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a saber de dónde vienen mis amigos. Julieta, ¿cómo hacemos para llegar hasta ti? Bueno, a mí me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Chica Trek y Chica Geek. Digamos, mi página se basa más que todo en todo lo que es el universo de Star Trek. Hay algunas noticias del mundo geek, sobre todo de la ciencia ficción, pero lo central o lo principal es lo que son las noticias y lo relacionado con este universo que amamos tanto, que es el universo de Star Trek. Entonces ahí me pueden encontrar Chica Trek y Chica Geek. Perfecto. Ginny. Bueno, a mí me pueden encontrar como Punto de Fuga, tanto en Facebook como en YouTube. En Facebook estoy Punto de Fuga, ok, todo junto, así me encuentran. Y en YouTube, Punto de Fuga, donde estamos compartiendo videos, programas de Star Trek, de la competencia también. Y en la página hablamos de todo lo que es la ciencia ficción en general y la fantasía, o sea, todo lo que sea fantasioso o tenga algo de ciencia ficción. Siempre estamos dando algún datito, alguna información de película, serie y alguna efeméride también, así que los invito a darle like. Perdón, nos pueden encontrar tanto allí como a mí en YouTube, en nuestros respectivos canales y pues cada semana estamos haciendo los análisis de las series de Star Trek que salen. Ya terminamos con Star Trek Discovery, ahorita estamos con Star Trek Picard y con mucha expectativa de la próxima serie que es Strange New Worlds. Pues ahí Perfecto, ya saben cómo llegar y encontrar a mis amigos. Todo esto va a estar abajo en la descripción. Y después de ver este video puedes ir a conocerlos. Sin más que decir, editor, pon la intro. Primer contacto fuera de Star Trek. Ahorita todos vimos la cuarta temporada de Star Trek Discovery. El tema con los C-10 fue muy interesante y recordó algo. O sea, a mí me llegó a recordar a cierta película con cierto arqueo de alguna película de Marvel. ¿A ti no, Julieta? Claro que sí, exactamente, nada menos y nada más que el dios Hakai. Estamos hablando de la llegada o de Arrival con la maravillosa Amy Adams, que también la hemos visto en el otro universo de superhéroes, que es el universo de DC, como los Lois Lane, y Jeremy Renner, quien es Hawkeye en Marvel. Y es, de verdad, sí, tiene muchos paralelos y muy parecida a la película, a lo que vimos esa temporada en Star Trek Discovery, que por cierto estuvo, bueno, Cuéntanos, ¿cómo fue ese primer contacto de Arrival? bueno, es muy interesante porque me parece a mí que ocurre lo que sucedería si llegase una nave extraterrestre a la Tierra. Y es la pregunta que va a surgir. ¿Vienen en son de paz o vienen en son de conquista? ¿O qué piensan ustedes? Yo creo que lo primero que sucedería es eso, ¿verdad? Que si apareciese una nave extraterrestre o no, es un primer contacto, lo que primero que nos preguntaríamos como seres humanos es, bueno, ¿y estos qué? ¿A son de qué vienen o con qué intenciones vienen? Eso es lo que sucede en la película.
que vienen estos extraterrestres, que por cierto es muy interesante porque tienen una estética diferente a lo que hemos visto. Normalmente vemos como esos hombrecitos verdes, de cabeza como alargada, de dos lados, muy parecido a lo que veíamos en la serie de los Expedientes X, pero acá los vemos que son así como una especie de calamares o de pulpos gigantes, llamémoslo así, totalmente diferentes, y su lenguaje no es un lenguaje verbal, sino ellos se expresan a través como, ¿sí? Como unos calamares, como unos pulpos, como una tinta, y usan algo así como parecido a figuras geométricas. Entonces es muy difícil descifrar el lenguaje. Están las dos posiciones, ¿no? Que también para mí es lo que sucedería en la vida real si esto ocurriera. Tenemos el grupo de los científicos y el grupo de los militares, ¿no? Entonces están los militares y sus preocupaciones de, bueno, esta gente, bueno, esta especie vino, si vino en una nave al que están ubicados años, pues tienen muchísima tecnología, entonces tenemos que protegernos de una posible conquista. Y por el otro lado, el grupo de los científicos, pero venga, venga, esto es una oportunidad para conocer otra especie, es una oportunidad para crecer como humanidad, establezcamos un contacto amistoso, hablemos con ellos. Entonces, digamos que gira en torno a eso y a la científica pues principal, que es el personaje interpretado por Amy Adams, quien trata de interpretar los signos que ellos pues están como enviando, muy parecido a lo que hace Hoshi en Enterprise, en la serie de Star Trek Enterprise con el traductor universal y todo eso. El problema es que ellos perciben el lenguaje de una manera diferente. Y bueno, ya tenemos todo un trasfondo filosófico en torno a lo que es el lenguaje y cómo se percibe a través de diferentes culturas, ¿no? Entonces, bueno, más o menos es como eso. Bueno, desde un punto de vista, considerando que somos latinos, sabemos lo que es una conquista, con todo respeto para nuestro público de España, sabemos lo que es una conquista, ese temor a que alguien viene en son de paso, ¿no? Y desde ese punto, siempre he visto en las películas, libros, videojuegos, que siempre que hay un contacto con lo desconocido, hay dos bandos, los científicos y los soldados. Un ejemplo puede ser en Halo, en el videojuego de Halo, cuando encuentran un artefacto Forerunner, están ahí los Spartans vigilando y los científicos todos emocionados. ¿Y qué ocurre? Invaden la Infinity. ¿Por qué? Por la misma curiosidad de los científicos, pero incluyendo la ignorancia de los Spartans ante lo acontecido, porque no saben exactamente qué es ese artefacto. Y ahí sí podemos ver la ignorancia de los soldados podría iniciar una guerra, pero el exceso de curiosidad de los científicos podría ser que si son invasores sea muy tarde para accionar. Exactamente. Yo creo que en una situación así hay que tener un equilibrio entre ambas partes. Creo que hay que ir a la diplomacia, pero por otro lado también bien armado. Pero no usa la política de disparo primero y pregunto después. Creo que hay que ser muy prudentes tratando de aproximarse diplomáticamente, pero también al mismo tiempo ser cautos porque no se sabe si vienen. Ahora, generalmente lo que nos muestran las películas es que las especies que vienen en son de conquista, de una llegan a conquistar. Bueno, tenemos otra como la famosa serie B de los años 80, que viene esta especie alienígena fingiendo, bueno, si alguien no se la ha visto, lo siento por el spoiler, viniendo como en son de paz, como vienen a ayudar a la Tierra en sus problemas, ofrecer todo lo necesario, pero detrás hay una intención de conquista, que son mucho más astutos. Pero creo yo que es lo que ocurriría, mi opinión, y lo que yo haría si fuese la presidenta del planeta Tierra, en caso de un contacto con una especie alienígena, van los científicos primero, un equipo de lingüistas, antropólogos, etcétera, etcétera, pero también tengo por el otro lado la parte militar lista y con todo lo necesario en caso de... No sé ustedes qué piensan. Sí, las invasiones es algo muy ya estereotipado en las películas, pero no sé si ustedes llegaron a ver la de Los Elegidos. ¿Vieron esa película? No, no. Así le llamaban en Latinoamérica. Creo que se llama Skylines. Ah, claro que sí. Creo que algo así, de una familia que está en una casa y son visitados por los grises, que son la especie alienígena más conocida, que se cree que es real. Bueno, hay un debate ahí, lo que cada quien quiere creer, si son reales o si no son, las abducciones. Y hay una frase que dice, se me olvidó el nombre del actor, pero la hace de J. Jonah Jameson. El editor nos va a poner una imagen y su nombre en este momento, pero él dice que todos creen que los extraterrestres nos van a invadir,
tomando los recursos, iniciando disparos, pleitos con los militares, pero que una verdadera invasión sería desde adentro, o sea, no nos atacarían directamente. Ellos bien podrían ya estar aquí atacándonos y nosotros ni en cuenta. O tener células dormidas, ¿no? Que eso también lo hemos visto que ha sido abordado desde películas, series de televisión y todo, ¿no? Como pequeñas células durmientes que están allí hasta que se dé la orden para entrar en acción y ejercer la conquista. Aunque Como, esta película pues es totalmente diferente, ¿no? A la perspectiva. como en Sí, The sí. Walking Dead, ¿no saben que en los cómics inicialmente, a que Rick Berman, el creador de Walking Dead, le dejaran publicarlo, dijo que iba a haber aliens en un futuro, y ya le dejaron, Ah, pero se volvió tan popular el cómic, ya ni tuvieron que ver aliens, pero un inicio el virus zombie venía de que los aliens se habían puesto en la Tierra, infectaron y despertaron el virus. esa sí no me la... No lo sabía, Vea, pues no. pero era toda una trampa de los aliens para que, claro, Ajá, generar el virus primero estaba bueno, pero al final no se llevó a exactamente. cabo. No, Fue, se funcionó. fue tan popular que yo creo que incluso si hoy en día lo hacen, mucha gente se enojaría. Diga, ¿qué Sí, están sí. haciendo con...? Claro, pero era la Ajá, idea del principio. interesante. No me imagino a Carl en el cómic viendo cómo baja una nave alienígena diciendo, todo esto fue gracias a nosotros. Negan Claro, mató a todos ellos por nosotros. Ajá. No me claro. imagino a Negan ahí con su bate destruyendo alienígenas. Sin excepciones. Alienígenas, sí, sí, totalmente. Por eso, muchos fans se desilusionarían. Sí. De hecho, ahora tomándolo como si la película de Arrival hubiera ocurrido en el verso de Star Trek, tuvimos como dijo Julieta, un vistazo a qué hubiera ocurrido en la nueva temporada de Discovery, donde Es muy también era parecido. muy Sí, difícil. muy Exacto. parecida. Ajá. De hecho, Sí. ahí en Discovery hablan de que se comunican por células, algo así, ¿no? De Por la moléculas, luz. Ajá, las moléculas ordenadas en Correcto. un orden matemático. En The Arrival exactamente. era por las siluetas de los círculos hechos con la Ujú, supuesta tinta que ajá. generaban Esa especie ¿cómo los llamaban? extraterrestre que, ay, no me acuerdo. ¿Les pusieron nombre o no? No No, recuerdo. No, no, creo yo que no, no, O sea, les creo que no pusieron nombre a tenía cada nombre. uno, pero no les creo que dejámoslo a como la los raza. aliens, ¿no? Ya. Sí, Dejémoslo ahí, sí, Ándale, sí. no me acuerdo la verdad. Sí, los calamares esos. Entonces, es igual, de que hubiera sido más rápido traducirlo con los tricorders, con los, con el este, traductor universal. ajá. O sea, si ellos con pizarrones, con patrones pudieran traducirlo con un traductor universal, hubiera sido más rápido. La computadora nave lo hubiera traducido mucho más. Pero ahí viene el tema. Pone que tanto en el libro como en la película de Arrival, ellos vienen porque el tiempo no es lineal para ellos. Ellos están viviendo presente, pasado y futuro al mismo tiempo en una cuarta Ujú, dimensión, Ah, tan sólida y real como la exacto. nuestra. Ujú, Entonces no hubieran llegado a la Tierra de esa manera, no hubieran estado las 12 navecitas posicionadas. ¿Por qué? Porque necesitaban que los humanos se unieran para poder ayudarlos en el futuro. Entonces, al ya haber una federación, ya no hay razón para hacer que se unan. claro. No, exactamente. o sea, Llegarían directamente a pedir ayuda. o Ujú, sea, claro, sí, es bueno. verdad. Sí, yo creo que hubiese sido, digamos que si este primer contacto de Arrival se hubiese dado dentro del universo Star Trek, hubiese sido totalmente diferente. Primero porque existiría la Federación, quien es quien se encarga de gestionar este tipo de cosas, ¿no? El primer contacto, y pues el segundo contacto lo hace la USS Cerritos, ¿no? Para los que no Claro. se, no se han visto la ¿Cómo hubiera sido USS. Boiler entrar a la nave a buscar un restaurante? Exacto. Sí. Entonces hubiese sido diferente porque ya tenía, digamos, ya hay personas encargadas de esto que están especializadas. Tenemos, por ejemplo, xenoantropólogos como es Michael en Discovery, tenemos otros. Entonces, digamos que hubiese sido más fácil no descifrar el lenguaje, pero no hubiese habido esa fricción entre militares y científicos, que la hubo en esta temporada de Discovery, pero era porque la Tierra ya no estaba siendo, bueno, perdón por el spoiler, ya no es parte de la Tierra, luego regresa. En ese sentido, pero si hubiese ocurrido dentro de las series clásicas y todo, no hubiese ocurrido esto, porque la federación toma la batuta del primer contacto, se encarga de esto, reúne a sus mejores científicos, capitanes, etcétera, hasta trabajar para lograr esto. Eh,
digamos que de hecho yo siempre he pensado que los capitanes de la flota estelar a veces son un poco ingenuos en esto. Lo he pensado, por ejemplo, Archer siempre me parecía un poco ingenuo por su entusiasmo de explorador y todo. Muchas veces llegaba a esos primeros contactos con la mente muy abierta y se pegaba unas estrelladas porque Era muy resultaba que no eran inocente, tan claro, amistosos, no eran tan buenos como parecía, etcétera, etcétera. Entonces, claro. en ese sentido hubiese sido diferente. Habría cambiado, pues, el manejo del lenguaje, porque lo que pasa es que el lenguaje es lo que, digamos, es el ritmo de toda la vida. Y como ellos ven el tiempo de una manera lineal, su lenguaje también se expresa de esta manera. De hecho, allí ocurre algo que dice, ¿no? Que si un león aprendiese a hablar nuestro lenguaje y pudiésemos comunicarnos con él, no lo entenderíamos. No porque no hable, Claro. digamos, hablar español, no porque no hable español, Ajá. sino que su percepción del mundo es diferente a la nuestra. Pensemos que un león ve el mundo, sus ojos son diferentes, ve ciertos colores, ve ciertas cosas que nosotros no vemos, entonces no lo entenderíamos. Eso es lo mismo que sucede acá, que sería el mismo desafío al que se enfrentaría la federación frente a una nueva especie. Y lo vimos acá, ¿no? Esta temporada de Discovery. Vienen, hacen esto porque son malvados o no se dan cuenta cuál es su propósito, etcétera, etcétera. Pero sí hubiese sido un poco diferente en cuanto a que no habría habido tanto ese roce, sino simplemente como un énfasis y un enfoque, hagámoslo amistoso y conozcámonos. Eso yo, no sé qué piensan ustedes. Hay una escena en la película donde dicen lo de canguro, lo que luego resultó ser mentira, del origen de la palabra canguro, que llegaron Ah, sí, los sí, ingleses, creo que es verdad esa historia. no sé no sé si sea verdad. La película dice que es mentira, pero no sé Ah, si es sí, verdad o no. Pero aquí en México ocurrió algo muy parecido. Cuando los españoles llegaron sí, a Yucatán, encontraron las pirámides mayas, y Ajá. vieron a un nativo y le preguntaron, ¿cómo se llama este lugar? Y el nativo en maya le dijo, Yucatán, que significa no soy de aquí. Oh, ah, bien, pero le quedó ese vea nombre al lugar, pues, claro, porque, Y ahora ya se conoce como el estado de Yucatán. y sí, quedó ese nombre, interesante, vea claro, pues. Entonces, yo lo pronuncié mal, porque yo tengo descendencia maya, no soy maya tal cual, así que no sé la lengua, no sé el dialecto, pero sí se pronuncia más o menos como Yucatán, algo así. Es una pronunciación diferente y claro. pues Sí, sí, los después la españoles lo pronunciaron fonética, como Yucatán. Ujú. claro, va Vea pues, cambiando. Bueno, interesantísimo. lo de canguro creo que era cangurú, ¿no? Y ahora quedó Algo así. canguro, algo así. Ujú. Algo así, sí, ajá. Pero la fonética lo va cambiando, como pasa en el fútbol con la palabra offside, que es una palabra que no existe, ¿no? Es offside, pero está mal pronunciada y hoy en día es una palabra en español que significa fuera de juego. Sí, De sí, hecho, sí. muchas palabras, incluso aunque seamos latinoamericanos, de que significan otras cosas. Por ejemplo, hay videos, a veces veo videos de risa. Hay uno Sí, de una colombiana que estaba haciendo un video, un TikTok, pero la agarraron de Ujú. burla sí. porque, o sea, ¿cómo se llama esto en tu país? Y pone varias cosas, y al inicio, parece que están actuando normal los otros que grababan con ella, y luego cuando pone un silbato, ¿cómo llaman a los silbatos en Colombia? A los que tienen los policías Ah, así. ay, ay, ay. Es que suena Sí. pito, Ajá, llaman, pito. y en Claro, otros países no significa silbato. significa O, otra cosa, sí. ¿han visto Dora la exploradora en español de España? Cuando se No, encuentran con el tren, en latino es, no tiene silbato, pero lo ves en español de España y es, no tiene pito. No tiene pito. Se encuentran con el Sí. tren, no tiene pito el tren. O no Y va a no, porque tener es pito un el tren. tren, claro, es un tren. ay, no, no, nunca me había dado cuenta de lo que dices de eso. Acá le decimos al silbato así, pero porque esa palabra no la utilizamos acá como un eufemismo para nombrar el miembro femenino. Entonces, no, nunca me había dado cuenta. Sí, Claro, sí. Y sí, eso sí, mismo pero ocurre cuando logran entender lo que dice uno de los aliens, dicen usar el arma. Pero Ujú. puede que lo hubieran interpretado como herramienta, como en este Ajá, caso ella claro. era el arma para saber lo que iba a exactamente. pasar. O sea, Lo Ujú. las mismo. traducciones nunca son ¿cómo es? Literales. Porque Literales, uno exactamente. piensa que un idioma se traduce literalmente y no es así. No, Como en porque Hay, hay, Prodigy. ¿Vieron Prodigy? ah, ¿No? ¿De ver Prodigy?
No, no, no. Yo la No, verdad no. no la terminé, sí. Yo sí terminé de ver Ah, Prodigy. He de decir que me gustó muchísimo más el final de Prodigy que el de De Discovery. Discovery. Oh, Es un poco sí. más impactante, o sea, con más dudas que respuestas. Vea, Un pues. un pequeño spoiler. Discúlpenme y también a la audiencia que no ha sí. visto, pero tiene que decir, cuando encuentran las grabaciones de la Prodigy, resulta que el capitán era Chakotay. Oh, La Ah, nave vea, era capitaneada por pues. Chakotay, pero Yo la sé mira, que nave él iba está a abandonada. aparecer, pero no sabía. ahí va. Wow. Vea, La nave pues. está abandonada, entonces ¿dónde quedó Chakotay? Y empiezan a buscar los registros de Chakotay y estaban encriptados en otro lenguaje, que era el lenguaje de la esta De que la tiene esta tribu. cosa, la esta La que tribu de él. tiene, no, 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 de la protagonista, la que, no, ni siquiera vieron el primer capítulo. Sí, el Sí, sí, primero pero lo vi. hace tanto rato que Ajá, realmente no la recuerdo. que es la hija del malvado, la que es la hija del Ajá. villano. Ah, sí, 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 Ah, sí, no sí. me acuerdo Ujú. cómo se estaba en llama, esa pero lo vi. lengua y se supone que esa Mm, lengua está muerta porque solamente quedan ellos dos, el papá y la ya. hija. Entonces, Ah, Ok. ¿cómo es que una nave de la Federación tiene ese dialecto? Entonces, Interesante. claro, sí, Mm. obvio. No entonces debería. ella era la única que podía descifrarlo y pues ella se desanima diciendo que no, por más que intente no puede. Y la abuelita Cero le dice, recuerda, no es traducción, es interpretación. Ah, ahí está, Claro, sí, sí, porque claro, todos los claro, Logra, lenguajes tienen la parte cultural, llamémoslo así. Ajá. claro. logran interpretarlo, pero no saben qué pasó con Chakotay y su tripulación. Bueno, el final, de verdad, si ven el final, yo grité cuando vi el final, cuando vi quién apareció. Sí, sí, Así que eso les sí lo recomiendo sé que lo porque vean. me lo espolearon. Eso sí sé quién ¿Lo aparece vean? al fin. Oh, Sí, sí. hay que Tú la segunda temporada sabes, va a estar buena. las redes sociales, claro, cuando subieron la imagen y yo, Sí. porque la había planeado en algún momento vérmela, pero bueno, ya que me lo dices, me entusiasmé, aunque sea me voy a ver los Nuestro dos editor va a últimos poner capítulos. imágenes del final. Si quieren saltarse el video para no spoilerse, Ahí pueden está. hacerlo, pero aún así nuestro editor va a querer poner la imagen de quién apareció. No lo Sí, va a sí, poner. sí, ese personaje que aparece al final, correcto. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, es lo mismo, no es una simple traducción, es interpretación. El uso del Ajá. Claro, lenguaje en esa película es muy importante. No se enfoca en los Ujú. alienígenas, se enfoca en el uso del lenguaje hacia Exactamente. otras y nuevas culturas. claro, Ajá, claro. cómo lo percibimos exactamente, sí. Eso hace la semántica y todo eso hace la diferencia entre entendimiento entre dos culturas. Y yo creo que sucede entre nosotros, que los tres somos de diferentes países latinoamericanos, pero hay cosas que las entendemos y percibimos diferentes desde el lenguaje, aunque hablamos el mismo idioma, porque está todos sus matices que tienen que ver con la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, sí, y a eso lo hemos visto en Star Trek también, porque muchas veces, yo me estoy viendo ahorita Star Trek Enterprise, me estoy viendo la serie, me estoy viendo las series como, bien, como debe ser, ¿no? Capítulo por capítulo. Y lo que ocurre muchas veces es que llegan y se encuentran con una cultura y con mucho, esos choques culturales de por qué ellos hacen esto. Y siempre, o es Tipol o es el doctor que les dice, es que tú lo estás viendo desde el punto de vista humano, pero no los juzgues ni los mires como desde la cultura humana, porque para ellos y para su cultura esto es correcto o es así. Claro. Entonces también allí hace una gran diferencia entre esas diferencias culturales, digámoslo así. Sí, Exacto. y por Entonces, eso la aún con película, la... Ajá, continúa. Dale, no, Jim. y la película creo que quiere enfocarse más, se trata más de eso que de contacto Sí, extraterrestre. Sí, creo que la exactamente. película lo que trata de mostrar es eso, trata Sí. sobre el lenguaje y la interpretación. Ujú, exactamente, sí. Ajá. Por ahí yo estaba leyendo algo documentándome un poquito sobre la película, eh, algo que me pareció muy interesante, y es que cuando un gran escritor, bueno, que se puso a analizar lo que eran las obras de Homero, se dieron cuenta que no aparecía en sus escritos el color azul. Entonces esto despertó Ah, muchísimo la curiosidad. Luego otros antropólogos, investigadores, historiadores se pusieron a leer otras obras y se dieron cuenta que en ninguno de los escritos de los griegos aparecía la palabra azul. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Es que no existía el color azul. Entonces se llegó a la conclusión de que no tenían una palabra para el color azul porque no percibían el color azul. Entonces hay claro. dos explicaciones. Número uno, una es que eh, al no tener una palabra identificar el color azul, Ah, no lo ¿cómo podían le, identificar.
exacto. ¿Cómo explicás esto es azul? Claro, no lo podés traducir, aunque conozcas la Ajá, otra lengua. Claro. exactamente, sí. Y eso a mí me pareció, wow, esto cambia toda la perspectiva de muchísimas cosas y me hace pensar que tantas cosas de pronto están alrededor nuestro como seres humanos, no las podemos percibir, no nos damos cuenta de ellas porque no tenemos una palabra para nombrarlas, porque no las conocemos. Y eso es abre, pues, me parece infinitas posibilidades y me dejó la cabeza volando, me voló la cabeza. Bueno, para concluir, primer contacto de Arrival en Star Trek. ¿Hubiera sido igual, más fácil, o hubiera acabado en una guerra? ¿Julieta? No, no hubiese No, terminado en una eh, guerra, eh, definitivamente no. Sabemos que en Star Trek todo es paz y amor, mentiras. No sabemos que no, porque la filosofía de la federación es hacer esto. De hecho, hay todas unas reglas sobre cómo se hacen los primeros contactos, la primera directiva de no intervenir, bueno, en fin. Entonces, no hubiese terminado en una guerra, en mi opinión. Hubiese sido un poco más fácil en el sentido de que ellos tienen gente preparada para esto, gente que estudia, que se prepara, que tiene más conocimiento, etcétera, etcétera, para este tipo de encuentros, a no ser que hubiesen ocurrido apenas estaba la humanidad empezando a claro. explorar como en Enterprise, ahí sí. Pero si hubiese sucedido tipo durante el tiempo de la nueva generación, o Voyager, o Espacio Profundo, no, porque es que primero ya habían tenido muchos primeros contactos con otras civilizaciones, y entonces ya había todo un bagaje de experiencia del cual se podían alimentar y del cual podían tomar información para, digamos, afrontarlo, creo yo. Entonces, en ese sentido, quizás no habría sido tan fácil de una. Yo creo que hubiese ocurrido como ocurrió en Discovery, ¿no? Que por ejemplo, ellos tuvieron la ayuda de Sora, que es la computadora, porque Sora tiene el conocimiento de la esfera, que es algo que reúne el conocimiento de miles y miles bueno, de cientos y cientos de años, ¿no? Entonces, bueno, ahí les ayudo. Creo que no, número uno, contestando a tu pregunta, no habría terminado en tierra, hubiese sido un poco más fácil en el sentido de que tienen gente especializada en esto y la federación, ese es uno de sus pilares y una de las cosas que hace, ¿no? Por eso decimos que para ir valientemente donde nadie más ha ido nunca. ¿Sí? ¿Tú qué piensas? Sí, sí, creo que estoy más o menos de acuerdo. O sea, una guerra no iba a pasar, porque tampoco los alienígenas eran hostiles. Ujú, Y la Federación no los iba a atacar porque no está dentro de su naturaleza. ajá, Sí tengo la duda de si hubiera sido más fácil, como decía Julieta, creo que depende en qué momento haya sido. ajá, Obviamente que en la época de Discovery, bueno, tenemos la prueba exacta de cómo pudo haber sido porque lo vimos, pero en otros años, por ejemplo, no sé, la nueva generación o la serie original, capaz que le hubiera costado un poco más porque no era una civilización que hablara con dialecto. El mismo Discovery exactamente. lo explica. Nosotros con los Klingons y los vulcanos nos entendemos porque dentro de todo tenemos, simplemente es otra lengua, pero todo lo demás es bastante parecido. Sin embargo, estos seres ya son como más multidimensionales y es complicado, como que nosotros que vivimos todo en una tercera dimensión, quieramos comunicarnos con un ser de segunda dimensión, no nos va a entender. Y Ujú, acá es algo, pero al revés, son seres superiores a nosotros. Entonces, ese es el problema. Mientras esté dentro de la tercera dimensión, como que nos entendemos, pero si no, ya es un paso más adelante. De todas maneras, creo que lo hubieran logrado, salvo quizás en la época de Archer, que le costaba comunicarse ujú. con los Klingons, pobre Hoshi la iban a volver loca, pero si no fuera por eso, creo de que hubiera costado un poco, pero lo hubieran tratado de otra manera porque también, como decíamos al principio, tienen los tricorder, tienen más herramientas que las que tenemos hoy en día. Así que creo que hubiera sido un poquito más fácil. Pero repito, no creo que haya una guerra, no tiene sentido. No, además Sí. venían en son de paz, como dices tú. Por eso. Ok, perfecto. Y ahora yéndonos un poco más a los ochentas, esos años ochentosos, mientras los gringos bailaban, festejaban, algo pasó. Hubo una enorme coincidencia que un montón de naves bajaron en lugares importantes de cada país para que quedara bonito en las fotos. Claro que sí. ¿Recuerda a qué película, Ginny? B, invasión extraterrestre. ¡Oh! Exactamente. Que al principio fue una miniserie, eran 4 capítulos bastante largos, y después se hizo una serie más cortita que no tuvo tanto rating como la miniserie y la cancelaron. Pero la primera miniserie está espectacular, es muy recomendable.
Más para la época, igual se puede mirar hoy en día que envejeció muy bien. Y como nos comentaba Manny, trata justamente de eso, ¿no? Empiezan a Sí. aparecer naves en distintas partes del planeta y acá pasa algo muy curioso, porque hablábamos recién de la traducción en el programa, en el comentario anterior, pero acá es como que estos aliens ya venían adelantados, ¿no? Y se comunicaban en las lenguas de ellos, o sea, cada uno lo escuchaba en su lenguaje, era como unos extraterrestres que ya venían prevenidos a lo que venía. Esta, como decía Manny, es una película del 83. Después tuvo un remake también muy fallido en el 2009. Malísimo. Sí, muy malo. ¿En serio? Eso no me lo Sí. sabía. Sí, Sí, la de los 80. Malo. sí, Sí, sí. no, Son malo. dos temporadas y la cancelaron porque fue Sí, terrible. malo. Sí. Pero esta está espectacular. Y bueno, y trata sobre estos aliens que aparentemente vienen en son de paz y vienen a ayudar a la humanidad. Eso es el reto. Como que vienen con un regalo, empiezan a sanar a las personas heridas, empiezan a regalarnos cosas. Y bueno, y poco a poco se van mezclando en la cultura y hasta que llega un momento de que con ellos podemos convivir. Pero he aquí que empiezan a descubrirse de que las intenciones no eran tan buenas, sino que se hacían pasar por buenos. O sea, era un ataque no no venían y bombardeaban de primera, sino que hicieron un ataque más pasivo, nos atacaron haciéndose los amigos y por dentro nos estaban raptando para alimentarse. Muy Porque astutos. ellos no, claro, ellos no tenían apariencia humana, pero nosotros pensamos que sí, porque se presentaron con apariencia humana y dicen, mira, son iguales a nosotros. Pero es mentira, en un momento se empieza a descubrir de que dentro de la piel eran reptiles que venían, era como un disfraz que tenían, digamos, que les tapaba la piel. Y en algún momento algunos se empiezan a arañar y se les ve, se les nota, hay un periodista que empieza a investigar y poco a poco se empieza a descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones y ahí empieza todo el desarrollo de la trama. Espectacular. Muy recomendable. Ahí podemos ver que, de hecho, esa es una analogía al fascismo, ¿no? A los nazis. Sí, su símbolo totalmente. es exactamente igual. Muy parecido. El vestuario, todo es gris, tonos Y tenemos grises. a un viejito judío que no nos lo deja lo remarca De recordar. cada Ajá. De recordar. Claro, Sí. es como para que quede Ajá. claro de qué se trata. Sí, yo creo que por si alguien no se había dado cuenta. claro, por las dudas. Siempre hay alguien que no se dio cuenta, no. Ajá. Yo creo que lo hicieron, sí, a propósito, obviamente, remarcando lo que fue el nazismo, pero con un toque de ciencia ficción para poder atraer a la gente. Pero el mensaje era ese. Esto fue lo que se vivió durante el nazismo y bueno, que realmente fue bastante complicado, ¿no? Así que esperemos vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, en el universo de Star Trek, ¿cómo hubiera sido ese primer contacto con los reptilianos de la película de B? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, yo creo de que acá, por ejemplo, si fuera Archer, también caería como cayeron todos los humanos, porque él era muy ingenuo, él confiaba mucho, y yo creo que le hubiera pasado exactamente lo mismo, lo hubieran engañado de la misma manera, porque incluso lo hemos visto en varios capítulos. Quizás ya con otras tripulaciones un poco más avanzadas hubieran sido un poco más cautelosos o hubieran investigado qué es lo que quieren, de seguro los hubieran espiado como hacía este periodista, pero lo hubieran hecho desde el principio. Yo creo que sin atacar de primera, sin maldad, hubieran espiado de una forma pacífica, a ver qué es lo que tramaba, y si en algún momento notaban algo extraño, iban a, no sé si atacar, o quizás simplemente empezar a separarse o a poner una excusa para decir, no, ya no estamos interesados, queremos abrirnos, cosa de también separarse de forma pacífica. Y bueno, si ellos volvían a insistir o pasaba algo, ahí recurría a la violencia, pero sabemos que la Federación siempre usa la violencia como último recurso. O sea que no creo que los hubieran atacado de primera, no me parece. Si fueran Klingon, sí. Si son Klingon y descubren lo que está pasando, sí. Pero la Federación no actúa de esa manera. Aunque hubo una guerra contra el dominio, sí, pero también fue el dominio el que pegó primero. O sea, ellos no es que dijeron vamos a ir a atacar al dominio. Ajá. Creo de que se manejan de esa manera. O sea, la Federación no los hubiera atacado, simplemente creo que al descubrir la farsa hubieran ido pacíficamente a decir no, nos vamos a separar, no somos lo que creíamos,
Y si seguían insistiendo o si atacaban, ahí recién se defenderían, pero no atacarían. Esa es mi teoría. También puede ser que una especie como los vulcanos hubiese advertido de la existencia de los alienígenas. Hubiese advertido para que no hubiera habido ningún contacto. O sea, pudimos ver como en ese episodio donde se encuentran con los Ferengi. O sea, no se advirtió, pero ya en otras series sí se sabe que se ten cuidado con los Ferengis porque son engañosos. Incluso en el mismo Prodigy se encuentran con una Ferengi. ¿Ah, sí? No hay nadie para advertirles. Solamente el holograma de Janeway. El holograma de Janeway es la única que les estuvo advirtiendo. Pero no hacer spoilers, salió lo que pasó, lo que todos sabíamos que va a pasar si aparece un Ferengi. Sí, los va a engañar de alguna manera. Sí, de alguna manera nos va a engañar. De hecho, algo curioso, en ese mismo episodio hay un primer contacto. De hecho, de eso va el episodio del Ferengi en Prodigy. Hubo un primer contacto con una especie, porque Janeway, recordemos que en Prodigy Janeway piensa que ellos son cadetes, no sabe que son prófugos de esa. Es verdad. Entonces ella les dice que es su obligación hacer primer contacto pacífico con la especie, pero sin intervenir, ya que el problema es que ellos no habían descubierto el warp, jamás habían contactado con los alienígenas, no estaban preparados todavía. Aún así hicieron contacto, su tecnología era muy avanzada, ellos básicamente ya deberían haber descubierto el warp, pero decidieron no explorar el espacio, mantenerse en su planeta. Interesante. Bueno, no hacer mucho spoiler, un breve resumen de lo que pasa. Bajan al planeta, es un desierto, el tricorder les dice, aquí hay muchas formas de vida. Y luego resulta que están abajo y hacen mucho ruido, pero resulta que ellos se comunicaban por medio de las ondas sonoras. Mira. Lo mismo. Y volvemos a la comunicación, ahí está. Ahí, pero pues ocurrió lo que todo el mundo sabe que va a pasar si tienes un Ferengi en la nave. Y ahí se arruinó su primer contacto y hubo toda una cosa, pero o sea, ella les estuvo advirtiendo no confiar en el Ferengi y pues el protagonista, el que escapó la conocía se supone y algo así y pues le tenía confianza, pero aún así imagínense, si hubieran hecho caso se hubiera evitado todo eso, así que yo creo que una especie como esa tan avanzada como la de reptilianos DB que se haya encontrado con los vulcanos, con los Klingon, los Ferengi, con los romulanos, y lo hayan intentado en otros planetas. Entonces, una vez que se forma la federación, estaría en una especie de lista negra. Exactamente, yo también creo eso. Es verdad. Estarían por fuera, claro, sí, obviamente. Ya se sabe, con esa especie no negocio. O sea, sería algo parecido a los Ferengi, ahí está. A no ser que viniesen de otra parte, ¿no? A no ser que viniesen de otra dimensión o viniesen de otra galaxia, ¿no? Como pasó con la especie C10, que no, al no ser de la Vía Láctea, pues no habían registros de contacto con ellos, que fuese un primer contacto, digámoslo así. Claro, ahí está, claro, que no haya ningún... Si es realmente un primer contacto, ahí sí, por eso podía haber sido de otra manera. Y hay otra raza que te puede advertir, aunque, repito, si nos vamos a la época de Archer, por más que los vulcanos hubieran advertido, Archer le diría, no, estos siempre se quieren meter donde no les importa. Hay que darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad y después se va a arrepentir. Y ahí la vemos a T-Pol diciéndole, ve que no tenía que confiar. Pero ya sí estamos hablando de la época de Kirk, yo creo que si Spock le decía, no confíes en esta especie, Kirk lo iba a escuchar. Me parece. Pero bueno, no quiero hablar mal de Kirk, pero que es una cosa, él sí se hubiese dejado convencer porque Diana era muy hermosa. Sí, totalmente. Diana era preciosa. Sí, totalmente. Entonces él hubiese hecho su carita que hacía cuando conocía a una alienígena. Claro. Cuando conoció a una alienígena guapa, hacía como así, una carita ahí. Sí, en eso estoy de acuerdo, con Diana hubiera caído enseguida. Sí, hubiese caído. Es que esta película es uno de esos casos en el que la villana es más linda que la protagonista, que no se da siempre, pero en este caso se da. Cierto, eso es cierto, así que es muy probable que... Pero capaz que Picard, vamos a más adelante, entonces, con Picard sí no hubieran podido actuar. No, y Troy se habría dado cuenta que habría intenciones ocultas, aparte de enseguida se da cuenta, sí. O sea, tener un metazoide, claro, eso es una ventaja. Si yo fuese presidenta de la federación,
Sí, Una de las cosas que sí. haría es que en los equipos de primer contacto incluiría betazoides. Sí, Me sí, parece que eso es totalmente. fundamental. Eso debería La ser. mejor idea, claro, tendría que ser Sí. obligatorio. Tiene que ser obligatorio. Un antropólogo, obligatorio, un vulcano, obligatorio, y un vático, betazoide, definitivamente. 500 cartuchos de dinamita, por eso se pone fea la cosa. Cierto. Incluso puede que Jordi con su visor haya detectado la onda de calor que era diferente de su piel falsa a su piel real de reptilianos. Ah, muy cierto, ¿verdad? Que los reptiles tienen, sí, emanan un calor diferente, sí. Muy Es cierto, verdad. ajá, es verdad, Así que, correcto. ¿qué opinan? Pues, por ejemplo, 3 épocas: Archer, Kirk y Picard. Con Archer, lo mismo, hubiera habido algún tipo de paz o si hubiera habido guerra, tipo dominio. Con Archer creo que hubiera habido guerra, porque Archer los iba a dejar entrar, iba a dejar confiar. Es más, no sé si la Tierra no hubiera sido conquistada con Archer, porque después que están todos adentro, no sé cómo lo hubiera sacado. Sí, yo también creo lo mismo. Sí. Con Kirk concuerdo con Julieta. Yo creo que estarían todos diciéndole que no, pero Kirk se enamora y se va y no tiene problema. Con la reptiliana, hasta Con la que llegó en la reptiliana. cama. Hasta cuando Puede que lo hubieran se da vuelta y la solucionado. ve, claro. Lo solucionan antes de que hubiera llegado a guerra. Ya con Picard Exactamente. los mandan con- a la chingada antes de que quieran Con invadir. Picard creo que no lo dejan entrar porque Troy le va a decir a Picard no son de fiar. Sí. Y Picard Ajá. siempre la escuchaba a Troy. Sí, Obviamente sí. la tenía para eso, ¿no? Sí, y Sería el solíamos colmo que verlo le mucho, dijeran, ¿no? Sí. sí, Y lo pasaba de- mucho, ¿no? Pasaba mucho que tenían algún contacto con una civilización y Troy venía y decía, no, siento que no están siendo sinceros, siento que ocultan algo, y cuando no sentía algo decía, no siento nada, no sé, entonces hasta era más preocupante porque están bloqueándola o algo. Pues pienso que con Picard no. No, con Con Picard. Janeway, ¿qué piensan ustedes? Yo digo que con Janeway depende. Si hubiese estado Seven le habría advertido que tuviese cuidado. Sí, porque la conocería, dijera, esta es la especie tal, que fue, que en un momento los Borg. La cantidad de cuyos que similar. llevaban para comer, ¿ven que había una que se agarraba los cuyos y se los comía? Imaginen esa escena, que se hubieran topado con los Borg y también hubieran comido los cuyitos. Imaginen los cuyos Borg. Sí. Pero Bueno, en este caso quizás se habrían alimentado de tribbles. En vez de ahí las está. chicas, ay, qué pecado. De tribbles. Qué Pero horrible. ellos se los comían enteros. Imagínense que se coma 2 tribbles. De a dos. De a 2, y de repente ella tenía algo más en el estómago, se empiezan a comer eso y se empiezan a reproducir los tribus. Y revientan. Los tribus tuvieran sábado al día. Sí. Claro, es verdad. La Totalmente. galaxia salvada por los tribbles. Hubieran salvado la galaxia. Uno lo ve Ajá. así tan chiquito, pero pueden llegar a salvar una galaxia. Sí, No hubiera sido un pedo solucionar cuántos tribus iban a haber. Así que es una espada de doble filo. Ajá, sí, es verdad. Bueno, pasando a la última especie, en un inicio yo había planeado hacerlo sobre Halo, pero creo que Ginny no ha jugado los videojuegos y solamente viste los 2 de la serie, Sí, ¿no? solo estoy viendo la serie, sí. A Julieta no ha jugado el videojuego, pero viste las cinemáticas más o menos, ¿no? Medio la entiendes. Sí, más o menos conozco la historia porque me encanta ver videos de YouTube de historia de Halo tal, historia no sé qué, quién era el Covenant, todo eso. El primer contacto con el Covenant es muy complicado, creo que eso es tema para otro video porque Halo es tan extenso como Star Trek. Ajá. Que tiene videojuegos, tiene ahora serie, tiene películas, tiene libros, y considerando lo que es canónico y no, es mucho, hay más de un primer contacto. Se podría decir que están revueltos el primer contacto con el Covenant, la humanidad, los Forerunner, y ahorita con Halo Infinite, con eso de viajes en el tiempo, puede que ni siquiera sea lineal, puede que Halo Combat Evolved no haya sido la primera vez que la humanidad actual se topaba con el Flood y todo eso. Vea, pues. Así que decidí hablar de otra especie, de una película que han visto. Sí. De hecho, es tan conocida que voy a hablar en su idioma y la van a reconocer luego. Hágalo. Sí, obvio, ¿quién no vio esa película? Hablo de Marcianos al ataque. Esa clásica película, esa película donde aparece nuestro Martin McFly,
No, esa, no sé, ya se volvió un clásico. Sí, en su época fue muy denostada, ¿no? De Tim Burton es la película. De hecho, Ahora, hace unos días leí que por esa película él casi abandona el cine, porque al principio fue muy mal recibida, le fue muy mal, pero hoy es un clásico. A mí me encanta. es un clásico. Bueno, Es un Un pequeño clásico. resumen de cómo fue. Lo mismo, humanidad hace no sé cuántos años, no sé cuándo es la película, más o menos, Ay, ¿se acuerdan? no me acuerdo, ¿90? pero ¿Los 90? Creo que es en los debe ser por 90. ahí. Ajá. Sí. Se comunican con una especie alienígena, bajan, está todo muy hermoso, va el ejército y público viendo como si fuera el lanzamiento de un transbordador espacial. Sí. Los alienígenas, todo parece son de paz, hasta que, por alguna razón, de la nada, todo un giro de 360 grados, empiezan a atacar a la humanidad. ¿Qué les pasó? Ah, exacto. Algo les molestó. Es del Al 96, final, Manny. Bien. pero como toda película 96. se soluciona con música. Sí, ahí está. Recordemos cómo los vencieron con música a todo volumen, les explotó la cabeza a los marcianos. Ahora, un primer contacto de la Federación con esa especie. Bueno, lo que pasa es que el presidente de Estados Unidos de esta película era muy estúpido, la verdad. Seamos honestos. Sí. Claro, eso propició también la invasión. Sí. Pero aquí viene el pedo. Es una comedia. Sí. Aquí viene el pedo. En Arrival sabemos que los alienígenas venían con buenas intenciones. Querían proporcionar tecnología a la humanidad para que los dieran en un futuro. En B sabemos que no venían con buenas intenciones, querían robar el agua, los recursos, básicamente querían comernos. Claro, venían pero con Marcianos al ataque no se sabe verdaderamente cuáles eran sus intenciones, porque primero llegaron en son de paz, así que venían en son de paz, vieron a una paloma y nos empezaron a atacar, así que o venían en un inicio, iban a hacerlo primero como en B, que iban a fingir que venían en son de paz para luego invadirnos, y pensaron que la paloma era un tipo de arma y nos atacaron, o si venían en son de paz y lo mismo, vieron la paloma, pensaron que era un arma o de que haya una especie de predador en su planeta que se parecía, algo así, nos atacaron porque pensaron que éramos peligrosos. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? ¿Venían en son de paz o de por sí querían atacarnos? Claro, yo creo que venían en son de paz y algo les molestó o lo interpretaron mal, como volvemos de vuelta al tema del principio de los lenguajes. Quién sabe qué habrán pensado que era la paloma. También puede ser, está la posibilidad de que venían, al igual que en B, se hacían los buenos para después atacarnos. De todas maneras, esa teoría queda media nula porque como que atacaron muy rápido, o sea, tampoco esperaron a mezclarse, hubieran hecho un plan un poco mejor, porque para hacer lo que hicieron hubieran atacado de primera, era más o menos lo mismo, no hubo mucho tiempo. Yo me tiro más por la opción de que se ofendieron por algo o malinterpretaron algo. Yo también creo lo mismo y eso es muy tricky, porque hemos tenido así, ¿no? Encuentros con primeras civilizaciones que terminan muy mal. Ahí yo creo que no importa la época, hubiera acabado en que los marcianos hubiesen atacado. ¿Por qué? Porque fue malentendido y reaccionaron así. De una. Empezaron a atacar. No pidieron explicaciones, no esperaron a que diéramos una explicación, no hicieron preguntas, nada. Luego, así que, imaginen, llegan a la nave de Archer, todo bonito, ven a Portos y... Claro, sí, podría haber sido lo mismo. Sí. De hecho, hay un capítulo ese, ¿se acuerdan? Que él va a visitar un planeta, ellos se ofenden y tienen que hacer un montón de rituales, se ofenden porque estaban comiendo, se ofenden por una cosa, se ofenden porque Portos se orina en un árbol. El pobre Portos, lo que tuvo que pasar con el pobre Portos. No, pobrecito perrito. Porque se hace pipí en un árbol que era sagrado para ellos. Y Archer está furioso porque dice, ¿qué más tengo que hacer? Ya me he disculpado, entonces creo que sí. Los malos entendidos. Ajá. Sí, tal cual. Con Kirk se hubieran ofendido porque tal vez alguna marciana se hubiera visto guapa y Kirk hubiera hecho el ojo y un avance otra vez. Y también. Hubieran visto un Tribble que se fue. Incluso con las cerritos, puede también. que Mariner hubiera sido la causante. Ajá. Sí, totalmente. Haga de cuenta. Cualquier cosa que hubiera hecho le hubiera ofendido. Hubiera sido lo mismo. Los marcianos hubieran empezado a atacar
¿Por qué? Por un malentendido. O sea, Sí. su reacción fue rápida. Y ahí yo creo que ellos hubieran tenido primeros contactos anteriores. Puede que ellos ya habían hecho contacto con otras especies y puede que no hayan salido muy bien y por eso actuaron de esa manera, por eso actuaron rápido. Puede ser, no lo había pensaron pensado que- así, pero sí. O sea, pensaron que la historia se iba a repetir y no iban no iban a dejar que su pueblo perdiera otra vez. Eso es lo que yo siempre creí. Que Vea, si hubo pues. Claro. no era su primer contacto con otra especie alienígena, Claro, pero ahí era su está. primer contacto con nosotros. Y ese malentendido y su manera de reaccionar fue porque ya habían sido atacados durante un primer contacto con otras especies. Sí, Qué interesante, Manny, no lo había visto de esa manera, la verdad. Tiene sentido, sí. Quizás Ujú. ya habían, Sí. la vez pasada sí lo dejaron pasar y realmente los querían atacar y esta vez dijeron no, otra vez no, esta vez atacamos de primera y no preguntamos nada. Ujú. Tiene sentido, sí, porque fue como muy repentino y Sí. después no pararon, no pararon nunca. Es como, Ahora, ya llegamos a la conclusión de que hubiera terminado un ataque en todas las líneas de tiempo. ¿Por qué? Por la confusión. Pero ¿cómo se hubiera Sí. solucionado? ¿Hubieran encontrado una manera diplomática de explicarse y terminar en paz? ¿O rock and roll? sí, yo creo que Diplomático primero. sí, porque la federación va a eso. La Esa cosa es la que ellos, filosofía. claro, la cosa que ellos quieran escucharlos, ¿no? Ajá, esa es la Porque cosa. ellos no te daban oportunidad al diálogo en ningún momento. Digo, vos te querías acercar y te iban a disparar. No sé cómo lo podían haber hecho. Ujú. Por eso yo creo que aunque la federación hubiera buscado la diplomacia, no sé si en este caso lo hubieran podido conseguir. No, Y me estoy refiriendo a todas las generaciones. No sé si hay alguna que haya O podido, puede me que parece que no. con, no sé, de Deep Space para adelante, hayan avanzado suficiente Sí. tecnología como para inhabilitar sus armas. O sea, si se están con También. puede armas, ser. se ven forzados a tener diálogo. Claro. Puede Sí, ser, puede ser. lo que se puede hacer eso. En épocas de O- Archer y Kirk, dudo. Ahí sí creo que hubieran utilizado rock and roll. Ujú. Ya vimos en Claro. Sí. Beyond, lo hicieron para las navecitas de la colmena en Beyond. Ya lo habían usado, así que puede que incluso Archer Claro. también hubiera tenido que llegar a esos extremos para defender a la Tierra. Ujú, sí, yo creo que sí. habían intentado primero la diplomacia, que es lo que se hace, hubiesen intentado por todos los medios resolver, enviar, mandar gente que hablara con ellos, o bueno, hubiesen hecho la típica reunión de mesa donde están todos los oficiales dando ideas, etcétera, etcétera. Pero al ver que no, como sucedió en Deep Space Nine, pues con la guerra del dominio no se logró, pues nos vamos a las armas y a la guerra, ¿no? Porque igual hay que defender. De todas maneras, la Federación sí ha estado en guerra. Tuvo contra el Klingons, etcétera, etcétera. Sí han habido momentos donde han habido conflictos o escaramuzas con otras civilizaciones. Entonces, creo yo que habrían tenido que hacer eso y los científicos habrían logrado descubrir que lo que digamos, el talón de Aquiles de ellos era lo de la música y hubiesen recurrido a eso y quizás le hubiesen usado como una amenaza. O usamos esto, pero pues nos defendemos, pero venga, hablemos para que nos vayan a terminar mal ustedes. No sé. Y creo que ibas a decir algo. Sí, que yo creo que si lo descubrieron en la Tierra, digo, eso de la música lo hubieran descubierto en cualquiera de las generaciones. Sí. O sea que hubieran tenido oportunidad de ganar la guerra. Quizás también lo que también pueden descubrir es que fue lo que hicieron mal. Quizás, no sé. Y también tratar de arreglarlo. Pero repito, como no se puede hablar, habría que primero inhabilitar las armas o secuestrar a alguno y empezar a tratar de explicarle cómo solucionarlo. Pero Ajá. me parece que este es el único caso de los tres que mencionamos que creo que terminaría en guerra Sí. totalmente, Sí, en cualquier época. correcto. Puede que incluso para épocas de Discovery, Sí. si es que ya habían tenido contacto con ellos, puede que se hubiesen unido a la Federación después de 900 años. la sí, combustión, después de la combustión. Sí, también. Asumiendo que si están en el universo de Star Trek funcionan también con dilitio. Sí, Si tienen obvio. otra manera de impulsarse, como no sé, salto espacial o algo así, incluso puede que la Federación misma hubiera ido a pedir ayuda
a poder Claro. reunirse con sus naves durante la combustión. Sí, exacto. Exacto, sí, sí, o sea que ahí capaz que hubiera sido diferente. Sí, siempre Ajá. terminan arreglándose, porque hicieron guerra con los Klingon, pero después vimos que estaban arreglados con los Klingon. Sí, sí. Bueno, hicieron, con todos los que han hecho guerra, Incluso con generalmente el se arreglan. dominio, ¿no? Creo que se llegó a un acuerdo. Claro, también se llegó a un acuerdo, por eso, siempre Ajá. como que no es permanente la guerra, siempre se llega a un acuerdo. Sí. Quizás con los Borg no, porque no saben negociar, aunque No. ahora vemos que en Picard como que quieren unirse a la Federación, o sea que quién sabe. Como que siempre terminan después de todo arreglándose. Así que Sí. quizás en 900 años se hubieran arreglado. Sí. Como dice el presidente de mi país, abrazos, no balazos. Ahí está, bien, Esta está buena. totalmente. Bueno, ya vimos los primeros contactos, siempre es sobre diplomacia, sobre dialecto, sobre entendimiento, no es una mera traducción, es interpretación, es llegar a acuerdos mutuos, es conocerse unos a otros para entender nuestras diferentes filosofías y maneras de entendernos, ¿no? Sí. Así que Es lo que se debe hacer en la vida real, digo, obviamente. Exacto. Cuando haces una nueva cultura, digo, no vas a ir a atacarla de primera. Lamentablemente hay gente que piensa así, y más si los ven medios inferiores, bueno, vamos a apoderarnos de ellos. Pero creo de que lo que hay que hacer es eso siempre, y está Sí. reflejado en Star Trek. Y no solamente cuando es un encuentro entre dos culturas, creo que es la base del entendimiento entre seres humanos. Cuando conoces a alguien por primera Ahí vez, va, cuando tienes totalmente. un encuentro con alguien que te lo Sí, presenta, sí, no lo conoces, claro. es eso, sí, es. Es como un primer contacto. Ajá, exacto. Sí. No, chicos, de verdad, muchísimas gracias por haber asistido en esta celebración del primer contacto, en uno de los eventos que Planeta Trek organizó a este hermoso día. De verdad, les agradezco muchísimo. Ginny, Julieta, gracias por haber asistido y haber platicado conmigo sobre estos temas tan interesantes en diferentes puntos de vista, tanto dentro de Star Trek como fuera de. No, gracias a vos por invitarme, la verdad que pasé genial, muy divertido y estuvo muy, muy buena la charla, la verdad que creo que intercambiamos bastantes opiniones, así que muchas gracias y bueno, esperemos volver a vernos pronto. Sí, Ginny, muchas gracias por habernos invitado, de verdad ha sido un rato muy, muy agradable y te extendemos la invitación, yo sé que Ginny piensa igual a Star Trek Plus para que nos acompañes aunque sea un día y podamos charlar y tener también este tipo de intercambios. Porque sí, bueno, ya saben, ellos son mis amigos Ginny y Julieta. Todas sus redes sociales van a estar apareciendo ahorita mismo en la descripción. También a la fecha en la que están viendo este video, estamos subiendo los diferentes eventos del primer contacto en los canales de Voyagers, Planeta Trek, USS Momos y también en nuestras diferentes páginas de Facebook, así como en las cuentas de Instagram, que también les aparecerán ahorita mismo en pantalla o abajo en la descripción. Nuevamente, muchas gracias por haber asistido, chicos. Yo soy el Almirante Manny y esto fue Voyagers. Adiós.